vamos a hablar del 15º aniversario de Pokémon Blanco y Pokémon Negro. Para eso vamos a ver primero un video. Pokémon Blanco y Negro, lanzados en el año 2010 para la Nintendo DS, son juegos sumamente particulares para lo que es la franquicia de Pokémon. Ahora vamos a estar repasando un poco de qué es lo que hace tan peculiar estas entregas. Pero antes de eso, tenemos que poner un poco en contexto si usted no conoce del otro lado lo que es Pokémon. Pokémon es una franquicia que nació en el año 1996 y si bien mucha gente lo conoce por los dibujos animados o por el anime, donde Ash Ketchum junto a su Pikachu querían ganar la Liga Pokémon y terminaron convirtiéndose Pikachu prácticamente en un ícono de la cultura popular japonesa, que hoy si vas a ese país lo encontrás en el aeropuerto, lo encontrás en la ciudad, lo encontrás en los carteles, lo encontrás en todos lados. Si bien mucha gente lo conoce por la serie animada, lo cierto es que esta serie viene de un videojuego. Pokémon nace como un videojuego portátil para la Game Boy en el año 96, un videojuego que marcó quizás un poco uno de los factores más importantes, junto a otros títulos por supuesto como Tetris, el por qué es el éxito de esta Nintendo Game Boy y de la portabilidad de Nintendo, que siempre ha sido uno de los pilares más importantes en lo que respecta a esta empresa japonesa, que se fue desarrollando a lo largo del tiempo, la Game Boy Color, después en el 98, la Game Boy Advance en el 2001 y finalmente la Nintendo DS, la 3DS, todos estos modelos de dispositivos que tenían dos pantallas, una táctil y otra que no, y que buscaban ya mostrar un paso evolutivo en lo que es la franquicia de Pokémon. Pokémon Blanco y Pokémon Negro, lanzados en el 2010, son lo que se conoce como la quinta generación de Pokémon. Eso quiere decir que hubo 4 juegos principales anteriores donde se iban introduciendo nuevos personajes, donde se iban introduciendo nuevas mecánicas, pero lo cierto es que estas 4 primeras generaciones no diferían mucho entre sí. Tenían un mismo estilo gráfico, obviamente mejorado a lo largo del tiempo, tenían un mismo estilo de videojuego, combate por turnos, donde tenías que ir por distintos pueblos del mundo Pokémon y ahí enfrentarte a diversos maestros Pokémon para demostrar ser el mejor de todos, el mejor maestro Pokémon. Pokémon Blanco y Negro es reconocido por ser la última iteración en este formato de Pokémon, antes del paso completo al 3D de la franquicia, que iba a llegar unos años más tarde con la Nintendo 3DS. Pokémon Blanco y Negro son el cierre de capítulo de esa primera etapa de Pokémon, de esos primeros 15 años justamente de Pokémon. Y es un título, la verdad, muy llamativo porque narrativamente es un título que se anima a desafiar lo que Pokémon representa, ¿no? Un videojuego donde el mayor conflicto o nuestro enfrentamiento es contra una persona que cree que los maestros Pokémon están mal, porque tenemos que liberar a los Pokémon de ser nuestras presas. Entonces, un enemigo que ya empieza a tener distintos matices, que ya no quiere destruir el mundo porque sí, sino que simplemente quiere o que tiene un objetivo noble. Después podemos discutir los métodos, obviamente, porque si no, no habría trama, no habría conflicto. Pero esto es lo que diferencia un poco a un villano bidimensional con un villano tridimensional, darle esa profundidad, darle ese carácter de che, pará, el villano tiene un punto, el villano tiene algo lógico que está diciendo, algo que ha empleado un montón de producciones, ¿no? Thanos, sin ir más lejos, en el universo cinematográfico de Marvel en los últimos años ha generado un efecto similar, por supuesto. Lo que Thanos quiere hacer está mal, pero los motivos detrás tienen una explicación, tienen un sentido, no están carentes de significante. Por eso Pokémon Blanco y Negro son juegos muy profundos para lo que representan y son un cierre de una etapa de Pokémon que fue sin dudas la más exitosa, porque si bien los números de venta después acompañan a los videojuegos, después de Pokémon Blanco y Negro el negocio de Pokémon empieza a bifurcarse, empieza a estar más relacionado al merchandising, empieza a estar más relacionado
a los videojuegos mobile, a los videojuegos online. Si bien nunca perdieron el eje y ese aspecto principal de la franquicia Pokémon, que son los videojuegos principales, que hoy salen en Nintendo Switch, y el mes que viene ya saldrán en Nintendo Switch 2, si bien eso aún no se perdió, lo cierto es que son un poco el cierre de esa primera etapa súper exitosa de Pokémon que puso a la franquicia en el calendario y que, bajémoslo a contexto, es una franquicia que no tiene ni 30 años todavía, lo cumple el año que viene los 30 años, y es la más exitosa de todos los tiempos, la que más plata recaudó. Incluyendo el cine, por supuesto, incluyendo otro tipo de franquicias. Entonces, que en 30 años haya podido generar eso en gran parte tiene que ver con el impacto cultural que tuvo, y ese impacto sin duda se da en esa primera etapa con Pokémon Blanco y Negro como uno de los más grandes exponentes. No sé si el más grande, me permito decir que no, en otro momento explayaremos más cuál es el más grande, pero sin duda uno de los más grandes es sin duda Pokémon Blanco y Pokémon Negro.